Diciembre 22 de 2019. Llegaron las vacaciones y de inmediato armamos maleta y a Tunja fuimos a parar, mi ciudad natal, mi pequeño terruño. Como era lo acostumbrado, cada que podíamos viajábamos junto a mi esposa e hija a ver a mis padres. Todo empezó muy normal, era un día más, me levanté como lo hacía habitualmente, me cepillé los dientes, me comí una deliciosa porción de fruta, generalmente papaya y melón. Me daba una ducha y salía a entrenar. Por esos días lo hacía con mis mascotas, mis fieles amigos, dos pastor belga malinois, dos golden retriever y una border collie. Salía a tener un contacto muy estrecho con la naturaleza, a respirar aire puro y de paso a mantener mi estado físico. Eran aproximadamente 3 horas de caminata, de paso por sectores muy boscosos, de mucho musgo. A propósito, hacía rato no veía musgo. Caminos empedrados, lo que llamamos trocha, trotando y caminando, siempre muy bien protegido. Es algo intangible, invaluable, el solo sentir el aire rozar sobre mi rostro, el sentir el olor a campo, a árboles, a vacas, me hacía sentir libre, feliz, era felicidad completa, palabra que para muchos llega a ser incompleta el resto de sus vidas. Pero en ese momento todo era plenitud, no se imaginan, el ver a mis perros con cara de felicidad, jadeando siempre, explorando cada arbusto extraño y en ocasiones siguiéndome desde lejos sin perderme de vista. Al llegar a casa, mi esposa me preguntó cómo nos había ido, a lo que le respondí que extremadamente bien. Seguidamente me hizo otra pregunta, si había escuchado algo de coronavirus, a lo que yo le respondí, claro amor, es un virus que afecta a los perros, pero no te preocupes, está muy controlado con vacunas. Ella sonriente me aclaró que no se trataba de un virus de perros, que hacía un rato había visto en el noticiero que en la China había aparecido un virus que llegaba a matar a las personas en menos de 15 días. Algo muy peligroso, pero allá en la China, amor, y esto pensando que jamás llegaría a afectar nuestro país y por ende nuestras vidas. Ese día mis papás nos habían invitado a almorzar. ¿Cómo no ir si son los seres con los que más cariño y amor puedo llegar a encontrar y mi agradecimiento hacia ellos es incalculable? Se alegraron muchísimo, pues todo ese año habíamos pasado lejos de ellos por cuestiones laborales. Al ver a mi hija, su nieta, se les aguó el ojo, pues ahora la mayor parte de su amor era para mi hija, ese ser que cambió por completo mi vida, mi presente y mi futuro, ese ser que mi esposa me regaló para convertirme en el hombre más feliz de la tierra. Llegó Navidad, todos reunidos en familia, cumpliendo un año más con ese acto y fecha tan bonita, la entrega de regalos. Igualmente para el año nuevo, nos reunimos de motivos para reunirnos y compartir de esas delicias que la vida y la tierra nos provee. Una cena exquisita, una carne deliciosa, un vino espectacular, una ensalada como pocas y una serie de abrazos llenos de sinceridad y amor puro. Allí estaban mis seres queridos, mi hija, mi esposa, mis padres, todos mis tíos y tías, primos y primas con sus respectivos núcleos familiares. Qué alegría verlos, qué nostálgico me puse a las 12 de la noche cuando nos dábamos el feliz año, pues había sido un año que poco nos habíamos podido ver. La normalidad de la vida que veníamos trayendo parecía inamovible, eran días tranquilos, esperando que el nuevo año trajera nuevas y mejores oportunidades. De regreso a las actividades, me he dado cuenta que aquella pregunta que me había hecho mi esposa acerca del coronavirus empezaba a tomar un inesperado rumbo. Ya no era solamente en la China, ya se hablaba de miles de personas contagiadas en toda Europa y todo el continente asiático. La preocupación apareció aún más cuando dieron la noticia del primer infectado en Latinoamérica. Fue en Brasil, aquí muy cerca, tan cerca de nuestro país, comparte fronteras con el país de la samba y el buen fútbol. Pero la preocupación se acrecentó tanto que en Europa y Estados Unidos hablaban de miles y miles de muertos al día, que afectaba en su gran mayoría a las personas mayores de 60 años, pero a su vez no discriminaba a los más jóvenes. De esta manera, era muy evidente e inevitable que llegara a nuestro país. Y así se dio. Una joven colombiana que acababa de llegar de Italia trajo consigo el famoso y ya mencionado COVID-19. Ese virus que afectaba a los perros ahora llegaba a afectar de manera muy fuerte a los seres humanos. Lo teníamos muy cerca, pero sin saber qué tanto. La cosa pasaba a ser angustiante. Para esos días llegó Semana Santa. Lo más acostumbrado era ir nuevamente a ver a mis padres, al resto de mi familia, una cualidad que llevo en la sangre y es la de ser muy familiar, donde me siento más que amado y respetado, admirado y ejemplo a seguir. Pues como era de suponerse y por condiciones ya conocidas, tuvimos que quedarnos en Bogotá.
Todo se había convertido en extraño, no salíamos de casa, no recibíamos a nadie, escasamente iba a hacer mercado para abastecernos de alimentos. Pasó todo el mes de abril y todo el mes de mayo, permanecíamos encerrados en casa. Solo las videollamadas eran la principal fuente y canal para ver en vivo a nuestros queridos familiares. Iniciando el mes de junio, tuve que ir a trabajar y de cierta manera me alegro, pues de una u otra manera retomaría mis acciones laborales. Tomaba el acostumbrado bus de servicio público para ir a mi trabajo. Siempre iba con mi tapabocas, pensando que no me iba a contagiar. Asimismo lo hacía cuando regresaba a casa, donde al llegar me retiraba la ropa, la introducía en una bolsa y a la lavadora. Igualmente me lavaba muy bien mis manos. Este proceso se realizó muchos días, aproximadamente durante 20 días. A finales de junio, más exactamente el 25, sentí un cansancio desmesurado en las piernas. Parecía que hubiera caminado por horas. Al llegar las 2 de la tarde, el cansancio se convirtió en dolor y debilidad articular. Mis rodillas me dolían mucho para caminar, mis tobillos pareciera que se me fueran a partir y por momentos sentía como si estuviera borracho. Me preocupé muchísimo, pues conozco muy bien mi cuerpo y desde ya sabía que eso no era una gripa normal, como muchos dicen. Al salir de trabajar, a eso de las 3:30 de la tarde, me dirigí a mi casa, le comenté la situación a mi esposa. Comí algo y de inmediato me dirigí al centro médico de mi EPS. Allí me hicieron una serie de preguntas y me dijeron que estuviera atento al llamado del médico. Pasadas 9 horas me atendieron. Me realizaron la prueba, me dieron acetaminofén por si me daba fiebre y me mandaron a aislamiento mientras salía el resultado. El 30 de junio apareció el resultado en la página de mi EPS. Efectivamente, me convertía en paciente positivo para COVID-19. Hasta ese día solo me sentía magullado y algo cansado, pero a partir del 2 de julio el tema empezó a manifestarse más fuerte. El dolor de piernas era insoportable, sentía como si tuviera pegado un cubo de hielo sobre estas. Perdí el olfato y el gusto en su totalidad. Me la pasaba haciendo estiramiento a ver si me ayudaba en algo, pero no sirvió de mucho. Mi esposa, al ser estudiante de enfermería, ya sabía inyectar y me suministró un medicamento que me aliviaba por 6 horas o un poco más. Así me mantuve hasta el domingo 5 de julio en la mañana. Mi cuerpo me dijo, no más. Casi no podía caminar, parecía un viejito de 90 años. Mi esposa me tomó saturación, estaba en 86 y la temperatura en 39. Algo muy preocupante. Sentía una pequeña dificultad para respirar y al cambiarme de tapabocas antes de salir al médico, mi esposa se dio cuenta que mis labios estaban morados, al igual que mis uñas de las manos y de los pies. De inmediato nos fuimos para el médico. En casa se quedaba mi hija, mi amada hija, al cuidado de una de mis cuñadas. Mi esposa ahí, presente en esa circunstancia tan desagradable, siendo mi bastón, mi apoyo incondicional. Al llegar al centro médico avisé que era paciente positivo para COVID-19 y la situación que presentaba. Me realizaron valoración, mi saturación se mantenía en 86, pero mi temperatura registró ahora 40.9. Ya no podía más, solo quería dejarme caer al piso y que todo acabara. Me pasaron de inmediato a consulta, me quedé esperando al médico 2 horas en una silla Rimax, sentía un desespero terrible, una debilidad jamás antes sufrida. Solo pensaba en mi hija, esposa y mis padres. Empecé a pensar lo peor, no me cabía en la cabeza que me pudiera morir por COVID-19, siendo un hombre tan joven, con una hija, con una familia increíble y con muchos sueños por cumplir. Como si hubiera sido un llamado de Dios, empecé a recibir llamadas de muchos familiares. Algunos no los oía en meses. Me recargaron de valor, de fuerza y mucho ánimo. Sin duda, esto sí que me sirvió. Ahí me di cuenta qué tan importante y querido llegaba a ser por todos los que me llamaron. Una prima desde Barcelona me envió una canción cristiana con una letra que me hizo llorar y llorar. Ahora solo pensaba en lo que decía esta canción. Todo va a estar bien. Además, tiene una parte donde dice, mi vulnerabilidad está al descubierto. Y tiene toda la razón. Es implacable al afirmar que somos muy vulnerables y más ante una situación como la que viví. Como a eso de las 5 de la tarde entró un enfermero con 2 bolsas de suero y un equipo de oxígeno. Me dijo que disculpara la tardanza, pero por delante mío habían 32 personas igual o peor por la misma causa, el COVID-19. Al tener oxígeno me sentí mucho mejor. Me canalizaron al presentar deshidratación, pues había sudado muchísimo las 2 noches anteriores y por más infusiones y similares que haya tomado, no alcanzaron a suplir todos los líquidos que había perdido.
Normalmente, a eso de las 7 de la noche hay cambio de turno en un hospital o clínica. Allí no fue la excepción. Sobre las 7:30 de la noche entró un médico a revisarme, me hizo unas preguntas, me valoró muy bien en mi concepto, ordenó que me tomaran pruebas de sangre para analizar en el laboratorio y de paso me tomaran una radiografía de tórax. Efectivamente me sacaron sangre y a eso de las 10 de la noche me tomaron la radiografía. Me pidieron que inhalara, sostuviera el aire y exhalara luego de un sonido que emitía la máquina. La primera vez lo pude hacer. Al cambiar de posición traté de hacer lo mismo, pero casi no podía. La tos era agobiante. Al salir los resultados tanto de sangre como de rayos X, el médico me informó que debía ser trasladado de manera urgente a una clínica de tercer nivel, pues presentaba neumonía. Las transaminasas hepáticas estaban muy altas y mis niveles de coagulación estaban al doble de lo normal. Corrí con suerte y valoro mucho la atención de mi esposa, que estuvo muy pendiente y me acompañó de manera oportuna al médico. Al llegar a mi nuevo sitio de hospitalización, me di cuenta que allí solo trataban pacientes con este virus. Eran las 4:25 de la mañana, lo recuerdo muy bien. Me trasladaron en una camilla con un forro plástico en forma de cápsula. Nunca fui maltratado psicológicamente, pero sí percibía que el camillero trataba de no tocarme en lo absoluto. Y lo entendí en el momento, pues, ¿quién se va a querer contagiar de esto? Esa misma mañana recibí la visita del médico internista. Me aclaró lo que tenía. Un 15% de mi pulmón derecho afectado, mi hígado inflamado, la vesícula distendida y mi sangre queriéndose volver gelatina. Por eso mencioné que corrí con suerte, pues muchas veces el cuerpo en ese aspecto no avisa, solamente se infarta y todo termina. Me dijo que iba a estar entre 4 y 7 días hospitalizado, que debían tomarme un angiotac, examen que revisa la presencia o no de coágulos viajando por vías vasculares respiratorias. A partir de ese momento todo fue mejorando. Me suministraban anticoagulante 2 veces al día. El antibiótico que manejaron fue ampicilina sulbactam, más tabletas de claritromicina. La atención allí fue muy buena, lo que significa que aún hay esperanza que nuestro sistema de salud mejore, o quizás hayan manos oscuras metidas para que los recursos no se destinen de la mejor manera y por ello muchas veces la precariedad del mismo. En fin, un día más en haber asistido al médico y quizás no hubiera narrado esta historia. Nunca olvidaré las palabras del médico internista. La diferencia la hace en ir de noche que esperar a la mañana, refiriéndose a que se hizo bien con ir al médico de manera pronta y oportuna. En 5 días que estuve hospitalizado me pasó todo por la cabeza, desde la muerte hasta lo que me faltaba por realizar en este mundo. Desde ver hecha toda una mujer a mi hija, hasta imaginarme qué sería de ella si yo no estaría, sin mencionar a mis padres que se quedarían solos en este mundo. En una parte les cuento que algo que me dolió muchísimo fue el procedimiento para medir gases arteriales. Qué examen tan doloroso. Fueron 5 días que me enseñaron a ver más allá de lo que queremos. Me mostraron que no es importante lo que queremos, es mucho más importante lo que necesitamos. Muchas veces nos pasamos la vida buscando algo que queremos a toda costa, pero en realidad no lo llegamos a necesitar. Me enseñaron a valorar lo poco o mucho que tenemos, pues esos pequeños detalles marcan la diferencia del ser o no ser, del ser humano o no serlo, del ser una excelente persona o por el contrario ser alguien deshumanizado y lleno de prejuicios que enmarcan los malos actos ante una sociedad que está cansada de ir en contra de muchos sistemas que buscan un beneficio particular. Nunca más las cosas volverán a ser igual. Por más que aparezca la anhelada vacuna, siempre estará el autocuidado presente en cada uno de los que tuvimos que vivir esa pesadilla del COVID-19. Existirán diversas conductas o hábitos que esta pandemia nos enseñó. Para muchos, incluso creería que para casi todos, aprendimos a valorar esos seres que nos dan sin pedir nada a cambio, a todos esos que brindaron su ayuda sin habérsela pedido y qué mejor que ser uno el protagonista de ese tipo de actos de humanidad. Ojalá hayamos aprendido a cuidar este bello planeta que cada día sufre de nuestros abusos. Fue el más beneficiado durante la pandemia, pues se tomó un respiro en diferentes aspectos que lo aquejan día tras día. Ahora pregúntense, ¿fue una pandemia? ¿Fue una prueba de Dios o fue una enseñanza? O quizás todas las anteriores. Esto aún no termina. Sigamos bajo los cuidados que esto acarrea. Siempre, escuchen bien, siempre habrán motivos para seguir en este mundo. Diciembre 22 de 2019. Llegaron las vacaciones y de inmediato armamos maleta y a Tunja fuimos a parar. Mi ciudad natal, mi pequeño